Majo es uno de los personajes más importantes de Steins Gate, una persona que vivió bajo la sombra de Kurisu toda su vida. Siempre se sintió inferior a ella, esto no le permitía mostrar su máximo potencial, perdería la confianza en sí misma. Sin embargo, tras la muerte de Kurisu entendería que no debe pensar de esa manera. Ella también era capaz de lograr grandes cosas, tal como lo demostraría ayudando a Okabe a alcanzar la línea Steins Gate. En el día de hoy hablaremos de Majo Hyayo, de su relación con Kurisu, de su complejo de inferioridad frente a ella y cómo lograría superarlo, además del papel que jugaría en esta historia de viajes en el tiempo. Comencemos. Majo es una científica especializada en el campo de la neurociencia, trabajaba como asistente del profesor Leskinen en la Universidad Victor Kondria. Ella se encontraba dentro del mismo grupo de investigación que Kurisu, en ese entonces ella era su subordinada, Majo sería su senpai. Aún así, no podía evitar el sentirse frustrada de ver cómo ella avanzaba a pasos agigantados dentro del mundo de la ciencia. Era una verdadera genio, a menudo se comparaba con ella como si se trataran de Mozart y Salieri. Aquí abro un pequeño paréntesis, en Steins Gate, cuando se habla de la relación de estos dos músicos, se hace más referencia a la versión popularizada por obras de teatro y por la película Amadeus, las cuales hablan de una rivalidad tóxica llena de envidia por parte de Salieri, aunque en la vida real esto no fue así. Ambos artistas se respetaban y no existía una rivalidad tan marcada. Pero continuando con el caso de Majo, ella terminaría desarrollando un complejo de inferioridad frente a Kurisu. Sentía que no podía alcanzarla por más que lo intentara. Este tipo de complejos resultan más dolorosos cuando la persona con la cual nos comparamos es mucho menor que nosotros, como sucedía entre Majo y Kurisu, porque aunque Majo parezca una niña, le llevaba varios años a Kurisu. Pero la realidad es que aunque Majo se sentía así respecto a Kurisu, ella no la odiaba, de hecho la consideraba su amiga más cercana y uno de sus seres más queridos. Cuando Kurisu murió, Majo fue de las personas que más lágrimas derramaron por ella. En un principio debió ser difícil para Majo el relacionarse con Amadeus, la inteligencia artificial desarrollada en base a las memorias de su amiga muerta, la persona que más respetaba y admiraba, su rival. Es muy probable que con el tiempo haya terminado viendo a Amadeus como una especie de reemplazo de Kurisu. Majo no se caracterizaba por hablar con muchas personas, sin embargo, Amadeus siempre estaba allí para escucharla, para molestarla por temas amorosos y hablar de cualquier cosa. Se convertiría en parte importante de su vida. Probablemente es por esta razón que le dijo a Okabe que no se dejara engañar. Amadeus es solo un sistema, no es la verdadera Kurisu. Majo podía entender a la perfección el dolor que podría causarle el hablar con la inteligencia artificial, ya que ella también lo padeció. Cuando Majo conoció a Okabe, su vida cambiaría por completo. De nuevo, volvería a sentirse inferior con respecto a Kurisu. Existía alguien que conocía una parte de ella que nunca vio, una parte aún más asombrosa. A medida que pasaban más tiempo juntos Okabe y Amadeus, Majo pudo darse cuenta que la relación de Okabe y Kurisu era mucho más profunda de lo que parecía. Okabe se veía totalmente aliviado mientras hablaba con la inteligencia artificial. Se estaba engañando a sí mismo, incluso Amadeus se acostumbró rápidamente a él. Ella no tendría más remedio que recordarle que Amadeus no era real. Ella jamás podría ser una novia, él solo estaba proyectando sus sentimientos por Kurisu. Palabras duras que incluso dejarían en shock a Okabe, pero que eran por su propio bien. Ella sabía lo difícil que resultaba hablar con Amadeus, era como si la verdadera Kurisu siguiera viva, pero si sigue haciéndolo solo se hará más daño. De nuevo, le pregunta cuál era su relación con Kurisu, no puede ser que solo la haya conocido en un seminario. Pero al ver la reacción de Okabe entiende que es un tema delicado y le pide perdón por incomodarlo. Ella pensaría bastante en las palabras que le dijo, que Amadeus no era real, que Kurisu ya estaba muerta. Aún así, ella también se estaba engañando. A menudo trataba de ingresar en la computadora personal de Kurisu. Ella tampoco pudo dejarla ir tan fácil, aún seguía pegándose a ella, a su investigación. Incluso después de ser atacados en el laboratorio y de saber que probablemente la causa de dicho ataque se relacionaba con el trabajo de Kurisu, su teoría para crear máquinas del tiempo, esto solo hace que Majo se obsesione más y más por abrir su computadora, por saber su contenido. Es por ello que decide dejar la computadora en manos de un experto, alguien que pudiera descifrar su contraseña. Mientras esto sucedía, comenzó a relacionarse más con los amigos de Okabe. Ella se quedaría en el departamento de Feiris hasta que se calmaran las cosas. Moeka sería su guardaespaldas. Aquí quiero resaltar una conversación entre ellas dos, cuando Moeka dice que escribe novelas porque no es especial de ninguna manera, porque cualquiera podría reemplazarla. Majo se molesta. Le dice que no piense así, nadie puede reemplazarla. Si solo pasa su vida comparándose con los demás, entonces... Esa es la cuestión. Majo no puede terminar la frase, se dio cuenta que eso es exactamente lo que ha hecho los últimos años, compararse con los demás. Con Kurisu, ella aún no lograba superarla. Tiempo después le pide a Okabe que la lleve al lugar donde ella murió, el edificio de radio. Si no quiere hacerlo, no hay problema, irá sola, sabe que es una petición difícil para él, pero aún así Okabe aceptaría. En dicho lugar se preguntaría por qué si el tiempo y el espacio están unificados, podemos movernos libremente en el espacio, pero no en el tiempo. En ese momento se encontraban en el mismo eje espacial donde Kurisu murió, pero no podían evitar su muerte porque el eje del tiempo estaba lejos. Aun si se pudiera viajar al pasado, nada cambiaría.
Es lo que Okabe le responde en base a su experiencia, en base a lo que habló con Kurisu en el pasado. Pero estar en ese lugar resultaría una gran carga para él. Okabe sufriría un breve ataque de ansiedad. Debido a esta reacción, Majo le cuestiona varias cosas. ¿En verdad solo se conocieron en un seminario? Porque parece que hubo algo más. Se pregunta cuánto tiempo pudo haber sido. Okabe habla de Kurisu como si la conociera de mucho tiempo, más que unas simples semanas. Le pregunta cómo sabe tanto de ella. Okabe no puede responder y Majo entiende que algo pasó, algo de lo que no puede hablar. Le dice que eso es suficiente para ella. Pero de todas maneras se pregunta por qué siempre está triste. Cada vez que lo ve, piensa en eso, como si lamentara alguna elección, como si luchara solo contra algo, además de que siempre intenta protegerlos. Majo no va a pedirle que le dé todos los detalles, pero quiere apoyar sus sentimientos. Por ello decide revelarle que ella posee la computadora de Kurisu. Probablemente eso era lo que buscaban los ladrones que entraron en su hotel. Le dice que en estos momentos la están analizando, pero Okabe se alteraría. Le advierte que nadie debe ver la información que contiene, ya que traerá la destrucción del mundo. Ese es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Al saber esto, Majo queda en shock, deciden buscar la computadora. Resultaría que el hacker que aceptó el trabajo fue Daru. Además, en ese lugar Okabe le revela la verdad. Le habla sobre la máquina del tiempo, las líneas de mundo y el sacrificio de Kurisu. Le pide que no le diga que pueden salvarla con la máquina, porque no es posible. El pasado no debe ser manipulado, deben eliminar cualquier posibilidad de eso. Es por ello que la computadora debe ser destruida. Si no lo hacen, podrían deshonrar a los muertos. ¿Deshonrar a los muertos? Esa no es la intención de Majo, pero con estas palabras se entiende mejor la situación. Sin embargo, en ese momento son atacados por Turpa, quienes buscaban desesperadamente la investigación de Kurisu. En el proceso tendrían un breve conflicto con los rusos. Okabe terminaría herido y Majo muy afectada psicológicamente. El ver cómo la computadora fue destruida la llenó de impotencia. Inconscientemente trató de aferrarse a uno de los trozos que quedaron. Lo agarró tan fuerte que incluso su mano terminó sangrando. Para Majo, esa computadora era muy importante, era el legado de Kurisu, lo poco que quedaba de ella. Sin embargo, solo se estaba engañando a sí misma. Luego de pensar en las palabras de Okabe sobre deshonrar a los muertos, se entendería que en realidad solo estaba frustrada. Cuando trataba de abrir la computadora, se decía a sí misma que esa era la voluntad de Kurisu, que debía continuar con su legado, pero la verdad es que solo quería abrirla, quería demostrar que podía hacerlo. Se obsesionó con ello, una parte de ella solo quería descubrir sus secretos. Mozart nunca se preocupó por Salieri, solo se dedicó a hacer buena música y ya está. Okabe le dice que de todas maneras al final decidió destruir la computadora, que incluso derramó lágrimas por ella y le pidió perdón a Kurisu por no protegerla. Eso prueba sus verdaderos sentimientos. De lo contrario, no habría sujetado un trozo tan fuerte hasta sangrar. Con estas palabras, Majo se sonroja y evita mirar a Okabe. En ese momento ella entendió la razón por la que Amadeus se acostumbró a Okabe, la razón por la que Kurisu se enamoró de él. Antes de salir de su habitación, Majo le pregunta si repitió el mismo periodo una y otra vez con la máquina de salto en el tiempo. Okabe le responde que así fue. Majo trata de preguntarle si él y ella tuvieron algo, pero decide no hacerlo por respeto. Aún así, ella lo sabía. Todo lo que había visto hasta ahora lo confirmaba. Ella comenzaba a tener sentimientos por Okabe, pero por respeto a Kurisu nunca se atrevió a decírselo. Posteriormente ella regresaría a Estados Unidos, pero volvería cuando Suzuha y Daru le pidieron su ayuda para terminar la máquina de salto temporal. Al principio ella se niega a ayudarlos, les dice que no puede replicar el trabajo de Kurisu, pero luego de hablar con Amadeus entiende que puede hacerlo, no buscando en el trabajo de Kurisu las respuestas, pero sí siguiendo el mismo camino para alcanzar sus objetivos. Después de todo, quien más reconoció el talento de Mozart fue Salieri. Debido a este proyecto tendrían problemas con Okabe, quien no estaba de acuerdo con cambiar el pasado. Este se molesta bastante al descubrir la verdad. Tiene discusiones con Daru y con Majo, incluso su amigo termina golpeándolo. Cuando las cosas se calman, Majo le explica que no tienen planeado enviar emails, solo quieren terminar la máquina de salto temporal. Es un seguro por si Suzuha falla en su misión, ya queda poco tiempo antes de que la máquina del tiempo no pueda viajar al 28 de julio de 2010. Okabe le habla de las convergencias y de cómo cambiar el pasado es imposible, pero Majo le responde que entonces ¿cuál sería el sentido de vivir? ¿Para qué intentarlo si no se puede elegir? ¿Qué se puede cambiar y qué no? Esa es una pregunta que todo científico haría. Desde su punto de vista, las leyes del mundo son solo una fórmula que hace posible que funcione. No hay forma de decir que no puede resolverse. Las personas tienen voluntades, usan sus mentes, toman decisiones y actúan. Si se trabaja para encontrar una solución, seguramente se podrá resolver. Le habla sobre Steins Gate. Para ella, esa es la respuesta. No importa cuántas veces deban intentarlo, deben encontrar esa solución. Okabe le responde que no puede. Es fácil para ella hablar de eso, pero no sabe lo que es fallar una y otra vez. Después de una acalorada discusión, Okabe se va del lugar, pero Majo se da cuenta que su mirada era la misma que ella tenía cuando decidió que nunca se rendiría. Cuando Mayuri decide viajar con Suzuha al pasado, Majo sería secuestrada por los hombres del Eskinen. En el edificio de rayos se enteraría que este solo creó a Amadeus para preservar la teoría de Kurisu. Él sabía que ella moriría y no hizo nada para evitarlo.
El saber que solo fue un peón en todo su plan la dejó en shock y por supuesto la molestó bastante. Pese a que el Skinnen fue derrotado, al final la máquina del tiempo sería destruida también. Un impotente Okabe trata de saltar en el tiempo, pero la máquina aún no estaba terminada. Les pide que se apresuren en terminarla, pero Majo le dice que si pudiera ya lo habría hecho. Ella no es Kurisu, no tiene sus conocimientos, esa es la verdad. Ella decide dejar atrás su orgullo y le pregunta a Okabe cómo hacer la máquina. Le pide que le diga todo lo que hizo Kurisu. Al principio ella quería terminarla por sí misma, pero dada la situación, no puede seguir sus deseos egoístas. Cuando estaban cerca de terminar la máquina, le expresa sus dudas. ¿Quién probará la máquina? En el pasado, esta funcionó porque Kurisu la hizo, pero esta vez, ella no participó del proyecto. Okabe le pregunta, ¿no tienes confianza en las cosas que tú misma haces? Majo le responde que no, ella no es Kurisu, no es Mozart. Okabe le repite el mensaje dejado por Amadeus, el mensaje donde admite que la verdadera Amadeus es ella. Esto lo confirmaría la misma inteligencia artificial en ese momento, ya que sus datos serían rescatados por Daru. Gracias a las palabras de ánimo de Amadeus, Majo recuperaría la confianza en sí misma, terminando la máquina. Después de algunos intentos, Okabe se disculpa con ella y le hace repetir lo mismo una y otra vez. Ella le dice que cuando viaje al pasado le diga a su otro yo que su versión futura prometió ayudarlo el tiempo que fuera necesario. Una respuesta muy similar a la que Kurisu le dio tiempo atrás. Sin embargo, llega un punto donde la máquina fallaría y excedería en el tiempo límite de 48 horas. Okabe moriría en el 2025, entre comillas, y posteriormente en 2036 despertaría gracias a los recuerdos que le insertaron del 2011. Tras la muerte de Rukako, Majo hablaría con él. Sorprendentemente, ella no había envejecido casi nada. Le pregunta si piensa que todos están siendo fríos con la muerte de su amigo. Parece que todos estaban tranquilos. Le dice que desde el 2011 ha muerto mucha gente, no pueden simplemente llorar todo el día. Esa es la nueva realidad. Luego de escuchar a Okabe lamentarse de sus decisiones, le dice que su yo del 2025 decía lo mismo, pero también dijo que nada tiene sentido incluso si parece ser así. Hay innumerables futuros fallidos, pasos que nunca podremos recuperar, pero aún así, más allá de todos esos, debe haber un camino que conduce a Steins Gate. Gracias a estas palabras, Okabe decide saltar en el tiempo hasta el 2011, no importa si debe hacerlo miles de veces, no planea rendirse esta vez. Cuando llega a esta época, lo primero que hace es pedirle a Daru que lo golpee. Regresando de esta manera el científico loco, una parte de él que Majo no había conocido hasta ahora. Estaba muy confundida al ver actuar a Okabe así, incluso la nombró miembro del laboratorio 009 y la llamó Hia Josefina. Todo parecía marchar a la perfección, pero de nuevo fallaría en su intento por salvar a Suzuha y Mayuri. Tras mucho pensar, llegan a la conclusión de que deben eliminar a Amadeus. Para ello usarían un D-Rain. De esta manera no terminarían en la línea alfa, tanto Okabe como Majo dudan sobre destruir a Amadeus. Saben que deben hacerlo, pero no quieren perder lo que queda de Kurisu. Majo le explica a Amadeus este dilema. Luego de que la inteligencia artificial hable con Okabe, deciden eliminarla, una decisión que Majo acepta entre lágrimas. Antes de despedirse, Amadeus le dice que cree en ella, sabe que superará su investigación, no debe rendirse. Por último, le pide que cuide a Ho en Kyoma por ella. Al enviar el D-Rain eliminando a Amadeus, Okabe logra finalmente salvar a Mayuri y Suzuha, permitiéndoles viajar al 2010. En esta nueva línea de tiempo, aunque no exista Amadeus, de alguna manera Majo y Okabe terminaron conociéndose y colaboraron mutuamente. En el 2025, Majo ayudaría a Okabe con la operación Skuld. Antes de que este se marche para salvar a Suzuha y Mayuri, le pregunta nuevamente si Steins Gate es real. Okabe le responde que lo es, no hay duda sobre ello. Dicho esto, se despide de todos y se marcha en la máquina del tiempo. Majo fue una persona que vivió comparándose con Kurisu toda su vida, se sentía inferior a ella en todo sentido. Esto destruyó su propia confianza, creía que no podría igualarla ni mucho menos superarla. Se engañó durante mucho tiempo creyendo que debía continuar con su legado, pero en realidad solo estaba frustrada, quería demostrar que podía hacer lo mismo que ella, que podría superarla. Aún así, eso no significaba que la odiara, todo lo contrario, Kurisu fue una persona muy importante para ella. Era su amiga, la persona que más respetaba y admiraba. Era tanta su admiración que se negaba a dejarla morir. Cuando su computadora fue destruida, fue un duro golpe para ella. El legado de Kurisu, su investigación, se perdería, pero más que nada, lo poco que quedaba de ella desapareció frente a sus ojos. Inconscientemente no podía aceptarlo. Es por ello que sostuvo con tanta fuerza uno de los trozos restantes. Al pasar tiempo con Okabe y sus amigos entendería que debía dejarla atrás y avanzar. No podía pensar en ella por el resto de su vida. Aún así era inevitable para ella el no comparar su trabajo con el de Kurisu. Más aún cuando trataba de replicar su más grande logro, la máquina de salto temporal. Aún así todo cambia cuando conoce los verdaderos sentimientos de Kurisu por parte de Amadeus. En realidad Kurisu la admiraba y se esmeraba por ser como ella. Pese a que Majo se sentía inferior, Kurisu era la persona que mayor admiración le tenía. Gracias a estas palabras pudo terminar la máquina de salto temporal, incluso en el futuro pudo mejorarla, extendiendo su capacidad hasta 2 semanas. En cierta forma superó a Kurisu, el mismo Okabe se lo reconocería.
Gracias a su trabajo, Cave pudo evitar su muerte en el 2025, reviviendo en el 2036. Gracias a eso, él pudo regresar al 2011 y cambiar el futuro. Gracias a ella, la línea Steins Gate logró alcanzarse. Al final, ella resultó ser la verdadera Amadeus.